Saludos cordiales. Mi nombre es Elizabeth Esparza y voy a hablar sobre los elementos esenciales del paradigma interpretativo. Este paradigma surge como una crítica al positivismo y considera que la realidad es subjetiva y social. Está influenciado por la hermenéutica y la fenomenología. La hermenéutica es la interpretación de los textos y la fenomenología estudia el cómo vemos y sentimos las cosas desde nuestro propio punto de vista. Usa métodos cualitativos como entrevistas, observación, análisis, entre otros. Se basa en interpretaciones de las personas. Esto quiere decir que cada persona lo toma de diferente manera. Cada persona lo interpreta desde su manera de pensar. Y tiene sus limitaciones, que son que no es objetivo. Podríamos decir que es subjetivo. Esto se refiere a que cada persona piensa de diferente manera y no se puede generalizar. Significa que las personas, situaciones o cosas no son iguales. Cada una puede ser diferente. Mi nombre es Melanie Gales. Yo les voy a hablar sobre las características distintivas del paradigma interpretativo. El paradigma interpretativo se centra en comprender el significado que las personas otorgan a sus experiencias y su realidad social. Sus características distintivas incluyen un enfoque cualitativo, el interés por el contexto y la subjetividad, y la búsqueda de una interpretación profunda en lugar de generalizaciones. En lugar de buscar leyes universales, este paradigma se enfoca en la comprensión detallada y la interpretación de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. Aquí se destacan algunas características distintivas, las cuales son comprensión y significados. Estudia los significados desde la perspectiva de los participantes o considera la realidad como una construcción social. Contexto y subjetividad. El contexto social, cultural e histórico influye en la interpretación, reconoce la subjetividad y la diversidad de interpretaciones de la realidad. Relación investigador-participante. Promueve la interacción y el involucramiento con los participantes. Busca una comprensión profunda en lugar de objetividad. Métodos cualitativos. Usa entrevistas, grupos focales y análisis de textos y permite explorar significados y perspectivas personales. Flexibilidad y adaptabilidad. La investigación se ajusta a medida que surgen nuevos hallazgos. Las preguntas y métodos se adaptan al contexto de los participantes. Enfoque inductivo. Las teorías emergen de datos recolectados, se construyen a partir de la realidad y experiencias de los sujetos. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Mi nombre es Tania Gavilanes. Soy del grupo número 9. El tema de este trabajo es el paradigma interpretativo. A continuación, yo le voy a explicar un poco de sus figuras destacadas y sus contribuciones. Tenemos dos autores. El principal autor es Max Weber. Max Weber es el autor que dio origen y consolidó el paradigma interpretativo. Weber elaboró un esquematismo de las ciencias sociales, llamado método interpretativo, que buscaba determinar una sola metodología del conocimiento social. Propuso este paradigma como una alternativa al positivismo, que enfatiza la cualificación sobre la cuantificación. El paradigma interpretativo se basa en la subjetividad, la comprensión en profundidad de contextos específicos y la interacción entre el investigador y el investigado. Como segundo punto tenemos el segundo autor, que formó parte del paradigma interpretativo, que es Wilhelm Dilthey. En contraposición, Wilhelm Dilthey se centra en comprender
la realidad social a través de la interpretación de las experiencias y perspectivas de los individuos, utilizando así métodos cualitativos para captar la complejidad del contexto social. Bueno, esta ha sido la exposición de mi parte de las figuras destacadas. En sí solo tenemos 2 autores que formaron parte de este paradigma, que es el paradigma interpretativo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Natalie Jacome y yo les voy a hablar sobre un ejemplo representativo del paradigma interpretativo. Entre ellos es la etnografía. Es un estudio que se basa plenamente en la observación y descripción de una cultura. Por ejemplo, un investigador pretende conocer los diferentes grupos culturales de una escuela y las costumbres, relaciones y cómo interactúan entre sí. También les voy a hablar sobre la comparación del paradigma interpretativo con el positivista. Estos paradigmas se basan en que ambos enfocan los abordes de la investigación, el conocimiento y la realidad. El interpretativo sostiene que la realidad es subjetiva, construida socialmente y depende de la interpretación de los individuos. No hay una sola realidad objetiva, sino múltiples de realidades que son entendidas desde las perspectivas de los actores sociales. El paradigma positivista sostiene que la realidad es objetiva, externa e independiente de la percepción humana, es decir, existe una verdad universal y verificable que puede ser medida y observada independientemente del investigador. Un ejemplo sería los experimentos de laboratorio. Para medir la velocidad de la luz o la fuerza de gravedad, son ejemplos casi clásicos del enfoque positivista. Se busca establecer leyes universales y cuantificar fenómenos. Eso ha sido nuestra exposición del grupo número 9. Gracias.